Bueno, muy buenas noches a la comunidad de Bolivia que esta noche nos acompaña a esta conferencia. Vamos a dar unos momentos a las personas que no se han conectado a ver si logran entrar a nuestro canal. Bueno, muy buenas noches de nuevo para toda la comunidad de Bolivia que nos escucha y también a todas las personas de otros lugares que se conectan a nuestras conferencias del conocimiento de sí mismo. A todos ellos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la conferencia La Tercera Montaña, que corresponde a la conferencia número 12 de la fase B del temario. Como ya hemos venido hablando de las diferentes conferencias relacionadas con las tres montañas, estas conferencias son pues de manera informativa y también tienen su manera práctica basada en los tres factores de la revolución de la conciencia, ya que el proceso, las pruebas, la iniciación y todo lo que se habla en cada una de estas conferencias, la persona, el iniciado, debe vivenciarla, debe, basado en su práctica, comprobar cada una de estas tres montañas y vivenciarlo en sí mismo, basado en la muerte psicológica, que es la muerte de sus agregados psicológicos del diario vivir, en su propia autoobservación diaria de cada instante. Va a estar basado también en la práctica del nacimiento espiritual, la creación de sus cuerpos superiores existenciales del ser, basado en la práctica del sexo tántrico, en el ascenso de su energía por la columna vertebral, la creación de cada uno de los cuerpos, y así sucesivamente. También está basado en el sacrificio consciente por la humanidad, en llevar esta misma sabiduría que la persona comprueba y la entrega a la humanidad sin quitarle nada, sin ponerle nada, de la forma más sencilla posible a cualquier persona que esté interesada en su propia autorrealización. Vamos a iniciar esta conferencia recordando esas tres montañas. La primera montaña, que ya hablamos de ella, que es la montaña donde se va a crear el alma humana, porque nuestra alma humana está caída
y la creación de esa alma humana es la transformación de los cuerpos lunares, de cada uno de los 5 cuerpos lunares, crear esos cuerpos a cuerpos solares. La segunda montaña, que es el nacimiento del Cristo, entonces es la montaña donde el iniciado va a encarnar el Cristo cuando haya renunciado al nirvana, terminado de crear su cuerpo de la voluntad de oro. Entonces aquí se transforman, debe crear sus cuerpos de oro. Los cuerpos que antes eran solares, entonces los va a crear a cuerpos de oro. Recordemos que nosotros, antes de iniciar el ascenso en la primera montaña, nuestros cuerpos son lunares, están sumergidos en el ego. Y vamos a ver acá lo que es la tercera montaña. Entonces esa tercera montaña de la cual vamos a hablar hoy es la muerte mística de 2 leyes para fusionarse en una sola ley. Entonces aquí hablaremos cómo se va a dar esa muerte mística de esas 2 leyes, ya el iniciado siendo un maestro, ya el iniciado siendo prácticamente un dios, regresa de nuevo al absoluto con el 100% de conciencia, pero debe entrar al absoluto como unidad múltiple perfecta. Estas se llaman las iniciaciones de la luz. Entonces en esta tercera montaña se van a dar lo que se conoce como las iniciaciones de la luz. Esta ya es un iniciado de luz, porque ha muerto el yo causa en su totalidad. Entonces, ya iniciando el trabajo en esta tercera montaña, empiezan las iniciaciones de la luz. Acá el iniciado ya es un maestro, tiene su parte femenina dentro de sí, y él saca su parte femenina espiritual interna para hacer sus propias creaciones en esta tercera montaña. Acá ya no hay vestigio de ego. Aquí ya ha muerto, se ha eliminado el 100% de su propio yo psicológico. Entonces el iniciado aquí ya no tiene ni la sombra más mínima de ego. Y acá empieza a crearse a sí mismo en esta tercera montaña. Entonces se convierte en el hijo muy amado del Padre. Entonces esta persona que llega a estas alturas, este iniciado que llega a estas alturas, es el hijo bien amado del Padre. Es el hijo el que va a entrar al absoluto. Entonces el hijo bien amado del Padre es aquel que está llamado a formar parte del absoluto, porque ya viene con el 100% de conciencia y ha eliminado todos sus agregados psicológicos. Entonces esto es como el papá acá en el mundo físico, que es el que ha realizado el trabajo, el que se encaminó por el ascenso de nuevo hacia el seno del absoluto. Entonces por eso se convierte en el hijo bien amado. Un hijo de la luz es un hijo de la luz porque va a crear sus cuerpos de luz. Estos cuerpos que antes eran de oro, va a ser creados ahora en cuerpos de luz. Cada uno de estos cuerpos va a ser transformado internamente, el iniciado con su propia parte interna que tiene para hacer su propia creación y poder entrar al seno del absoluto y convertirse en el bien amado de la luz.
Aquel que llega a esta cristificación total se convierte en el hijo de la luz y del amor. Entonces es un hijo absolutamente sin mancha de ego en él. Ya todo su trabajo está a punto de culminar, está a punto de terminar. Ya es un Dios en toda la extensión de la palabra, porque es una fuerza universal y cósmica viviente dentro de ese iniciado, dentro de esa persona que llega a estas alturas, consciente a todo instante y a todo momento, sin perder la individualidad. Entonces, este ser ya es un ser que está consciente a todo instante y en todas las dimensiones. Sabe lo que sucede en cada una de las dimensiones, tanto del físico, de la parte astral, de la parte mental, de la parte búdica, átmica, inclusive hasta de las mismas infradimensiones, y no pierde su individualidad. Recordemos que nosotros en estos momentos perdemos de instante en instante nuestra individualidad, porque nuestros yoes nos tienen nuestra conciencia fraccionada. Estamos en el pasado, estamos en el futuro, pero nunca estamos en el eterno presente. Entonces una persona, un iniciado que llega a estas alturas, es consciente en cada instante, de momento en momento, en el tiempo y en el no tiempo de sus mismas infradimensiones y del mundo extra, de las dimensiones que existen, tanto interna como externamente. Estos son los hijos de la luz, aquellos que llegan a cristificarse totalmente, que no les queda mancha por dentro ni por fuera, ni la sombra siquiera del ego. Entonces estos hijos de la luz, estos maestros cristificados, cuando hablamos aquí de cristificarse, es la fuerza del Cristo, no al Cristo que ya hizo, a Jesús de Nazaret, a Joseph Pambirá que ya hizo la obra, sino a la fuerza cristónica que cada uno debe desarrollar y que lleva dentro. O sea, todo ser humano con cuerpo físico tiene la capacidad de cristificarse en una sola existencia. Ya depende del trabajo de cada persona. Entonces, las facultades que tiene una persona que encuentre el camino y que lo siga y que se cristifique están latentes en cualquier persona en estos momentos que habite este planeta. Este planeta es un planeta de Cristos, es un planeta que está diseñado con este gimnasio psicológico para que las personas que lo habiten puedan cristificarse. Es un gimnasio, es un planeta de gimnasio psicológico donde las chispas que están con cuerpo físico pueden llegar un día a cristificarse y eliminar todo su ego, la sombra, las semillas más profundas del ego, recorriendo estas tres montañas que acá informamos, que acá decimos, pero es un proceso que cada uno tiene que vivenciar, que cada uno tiene que andar con sus propias huellas. Los grandes maestros que han pasado por el planeta y que se han cristificado han dejado en muchos escritos antiguos, en libros sagrados, simbólicamente este proceso de la cristificación. Maestros como el maestro Saint Germain, como el maestro Jesús, como el conde Cagliostro, como Quetzalcóatl, grandes maestros que han existido a lo largo de la historia que conocemos y que han tenido este mismo conocimiento y han logrado
realizar la obra, de convertirse en los hijos bien amados, en los hijos de la luz. Ahí es cuando puede regresar al seno del Padre. Solamente habiendo hecho este trabajo, se regresa al seno del Padre, lleno de felicidad absoluta y con plena libertad, porque es una libertad auténtica. Entonces es una libertad auténtica porque logra liberarse de su propia legión, logra erradicar de su psicología el yo psicológico, el que tiene atado y esclavizado a nuestra psicología, a nuestra conciencia. Entonces, hecho ya el trabajo pleno del 100% de conciencia, se prepara para entrar al absoluto, en plena libertad. Y esa libertad auténtica porque es conciencia libre en el iniciado. Entonces, pues nosotros estamos muy dormidos. Nuestro objetivo es seguir en el trabajo, seguir en el ascenso, lograr despertar a esos mundos internos y vivenciar estas tres montañas en nuestro interior, pero vivenciarlas de verdad, no solamente de una manera como teórica o de una manera simplemente intelectual. Tenemos que llevarla a la práctica y vivenciarla para poder tener esa plena seguridad de que se asciende y se camina por el camino correcto. Por eso aquí entregamos las prácticas, el desdoblamiento astral, que es una práctica que se debe sacar conscientemente e ir a investigar en los mundos internos este mismo conocimiento y poder las personas tener una comprobación, tener una fe consciente de lo que se está haciendo, para que este conocimiento no quede en una teoría más del intelecto. Los maestros, como les decía, han dejado este conocimiento en los antiguos escritos, en piedra, en los antiguos libros sagrados, y es la base, es el camino por donde se debe seguir para llegar a esa liberación final. Se llega a la inmortalidad, donde puede conservar sus vehículos sin estar sujetos a leyes ni al tiempo. Entonces, a estas alturas de un iniciado, ya él no está sujeto a ninguna ley, a ningún tiempo como lo conocemos acá en la tercera dimensión, porque él conserva sus vehículos, sus propios vehículos. Recordemos que cada vehículo tiene su propia conciencia. Con el desarrollo, con la creación de cada uno de los vehículos, tiene sus propias facultades que le permiten dones como el de la ubicuidad, como la polividencia, diferentes poderes que desarrolla, que crea, basado en la práctica de los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, a esta altura, un iniciado que ya esté en la tercera montaña no está sujeto a ningún tiempo ni a ninguna ley, porque es un Dios. Puede estar en muchos lugares a la vez, puede escuchar lo que pasa en todas las dimensiones, puede hablar directamente con los demás maestros, está ya en el camino para entrar al absoluto. Pero entonces es basado en un trabajo iniciático, en un recorrido que se hace desde antes de ingresar a la primera montaña, prender el fuego y empezar el camino por cada una de las montañas simbólicas que se deben recorrer y que están sujetos a sus diferentes pruebas, están sujetos a sus diferentes prácticas y está sujeto a sus diferentes padecimientos que debe seguir el iniciado. Por eso Jesús tiene su cuerpo físico, con todos los cuerpos existenciales del ser fuera del tiempo.
Entonces, si recordamos al Maestro Jesús, él levanta su cuerpo físico y tiene en estos momentos su cuerpo físico. Él conserva aún su cuerpo físico, no como lo vemos en las películas con el actor de estas películas, no, sino como fue en su época. Lo que pasa es que por los conceptos que tenemos, se nos puede haber el mismo maestro aparecido. Los maestros pueden estar en cualquier lugar, en cualquier dimensión, pero nosotros por los dormidos no nos damos cuenta con quién se está hablando. De ahí la importancia nosotros de estar conjurando tanto acá en el mundo físico como en el plano astral, porque en el plano astral también nos encontramos con los maestros, pero si no conjuramos, no sabemos si son realmente el maestro. Los maestros pues internamente tienen una particularidad de su energía, su aura es totalmente diferente, pero tenemos que llegar a vivenciarlo. Entonces el Maestro Jesús conserva todavía su cuerpo físico, el cual levantó del sepulcro cuando hizo la obra aquí sobre el planeta. Así también los otros maestros que han existido conservan también su cuerpo físico. El mismo maestro Samael, él no tiene el mismo cuerpo físico con el que realizó su obra, pero igual ya tiene un cuerpo con el cual él se manifiesta en los diferentes lugares acá en el plano físico y los demás otros maestros que han existido. Entonces no tiene nada que ver el tiempo con sus vehículos, porque siempre estarán jóvenes y como él los quiera volver, porque tiene el poder de la ubicuidad. Entonces un maestro puede tomar la forma de que él quiera, porque ya el maestro es un Dios. Él si quiere estar con su cuerpo físico, está con su cuerpo físico como se le conoció o con otra forma, pero él sigue siendo la luz cristónica, esa misma luz que ha despertado su conciencia plena y puede estar en cualquier lugar y sus cuerpos siempre van a estar ahí jóvenes. Entonces nosotros con nuestros conceptos y nuestras limitaciones egoicas que tenemos no comprendemos esta magnitud de la obra, de lo que se está haciendo. De ahí la importancia de la muerte psicológica, la práctica en cada uno de estos factores para poder un día llegar a vivenciar estas tres montañas, porque como les decía al inicio, estas son conferencias pues informativas de lo que es este recorrido, pero que cada uno tiene que llegar a vivenciar. Por eso el simbolismo del gran sepulcro y el símbolo de la gran cruz con su corona llena de piedras preciosas vivas es la culminación total de la tercera montaña. Entonces en esta montaña el iniciado ya recibe su corona de piedras preciosas que son como piedras vivas de los poderosos metales que existen, de gemas, de diamantes, de todo lo que el iniciado se ha ganado durante el recorrido por esas tres montañas. Entonces es la culminación total en la tercera montaña, donde ya se va a ganar esos dones y poderes que ha recibido y que recibirá y que la ley proporciona por haber recorrido, por haber ascendido al seno del Padre con el 100% de conciencia libre, como unidad múltiple perfecta. El símbolo del sepulcro es el símbolo de cuando mueren las dos fuerzas para nacer como unidad. El símbolo del sepulcro o el ataúd es por muerte que tiene que pasar el iniciado. Entonces recordemos que
cuando hablábamos de la segunda montaña, el iniciado no puede entrar al absoluto con las tres fuerzas, porque para el absoluto estas tres fuerzas siguen siendo mecánicas. Entonces debe morir el iniciado. Entonces en el sepulcro es donde se va a dar la fusión de esas dos fuerzas para poder entrar como unidad. Entonces acá tiene que el iniciado crucificarse para luego pasar por este proceso y crucificarse como un Cristo y ponerse la corona que simboliza la corona del Rey de Reyes. Entonces, este simbolismo de la corona del Rey de Reyes es el simbolismo de fusionar estas dos fuerzas y convertirse al iniciado en una sola fuerza. De ahí que tiene que bajar al sepulcro, tiene que bajar al proceso de la muerte y vencer la misma muerte. Esto pues es a lo que hace referencia en la segunda montaña, y aquí el proceso de bajar al sepulcro es donde se va a hacer este proceso para ya poder el iniciado ingresar al absoluto como una sola fuerza. A las dos leyes se las absorbe una y queda unido a la gran ley. Entonces, al absorber estas dos leyes, al ser absorbidas y quedar unidas a una sola gran ley, y queda inmediatamente el iniciado conectado al absoluto, directamente por la gran ley. Entonces este es el proceso donde ya esa gran ley va a absorber al iniciado y queda convertido en una gran ley, donde va a poder entrar al absoluto. Recordemos que fuimos brotados del absoluto como una mónada, y se tiene que regresar de nuevo a ella como unidad múltiple perfecta con el 100% de conciencia. Este simbolismo se ve en los libros sagrados, en los libros antiguos y en las antiguas inscripciones de los mayas y grandes civilizaciones en los cuales se ha realizado. Los grandes maestros que han existido han realizado este camino. Los aztecas lo vemos en este simbolismo, que es el águila tragándose a la serpiente para llegar a la unidad y a la liberación final. Pues este simbolismo, que más adelante en otra conferencia vamos a hablar sobre él, es el proceso donde se llega a la unidad y a la liberación total, donde el iniciado va a quedar convertido en una sola ley y empieza a darse el proceso, o entra ya a lo que es el absoluto. Entonces, si nosotros vamos a ver este simbolismo, lo vemos en las culturas mayas, en los aztecas, cuando Quetzalcóatl, que fue otro gran iniciado, y vemos allí están los grabados donde nos muestran todo el proceso de iniciación y el proceso de liberación de la esencia como tal, para poder ingresar de nuevo al absoluto. Entonces el absoluto no se puede describir, porque es de donde depende la creación, todo lo existente. Esta fuerza de leyes, porque es la gran ley. Entonces el absoluto es algo que no se puede describir con palabras. El absoluto es una fuerza interna donde cada uno tiene que llegar a vivenciar con su propio trabajo, porque allí es la fuerza de una sola ley, de la gran ley universal. De modo que todo sale y regresa al absoluto. Entonces todo
sale del absoluto y regresa al absoluto. Recordemos acá en la conferencia número 8, las mónadas brotan del absoluto y salen conscientes a realizar el trabajo que se designa en la obra, que se designa en esta gran obra del ser. Pues la mónada tiene que regresar con el 100% de conciencia al absoluto. Ese 100% de conciencia despierta con la creación ya de todos sus cuerpos de luz para estar listo y reentrar al absoluto, para fusionarse en esas dos leyes y poder con una sola ley entrar al absoluto. Tiene que regresar con el 100% de conciencia, a formar parte de la gran conciencia y a gozar de la felicidad del absoluto. Si la mónada, si la esencia no quiso desarrollarse, pues igual tiene que ser limpiada para poder otra vez ser puesta de nuevo, pero no con la maestría del 100% sino con el 3% de conciencia. Entonces de ahí la importancia de que se decida la esencia a realizar el trabajo al cual fue enviada, el trabajo a la cual brotó un día de la gran fuerza universal del absoluto de una sola ley, y de nuevo regrese al absoluto, porque aquí estamos sometidos a la ley a la rueda del samsara, totalmente mecánica, con las diferentes existencias, con las diferentes muertes, el proceso mecánico que se vive de existencia en existencia. Entonces esa mónada que un día sale y queda conectada a estos reinos, tanto evolutivos como involutivos, debe un día decidirse a realizar la obra, y si no lo realiza, pues entonces es puesta con el 3% de conciencia y se pierde la oportunidad de realizar la obra y regresar consciente con el 100% de conciencia al lugar de donde un día salimos. Para tener derecho y quedarse en el absoluto, entonces ya el iniciado que ha recorrido la tercera montaña y haber pasado por el proceso del sepulcro, de la muerte, y ya entra al absoluto, para poder entrar y quedarse en el absoluto, o sea, va a tener que el iniciado tiene que dejar un discípulo en el camino, una persona que ya haya trabajado en este mismo conocimiento, para poder darse el lujo de desaparecer en el absoluto. Entonces, la persona ya está con una fuerza, con una sola ley, y para poder perderse y fusionarse definitivamente en el absoluto, debe dejar un discípulo en el camino. O sea, un discípulo es una persona que ya haya renunciado al nirvana y siga en su trabajo en ascenso hacia el absoluto. Esa es la condición para poder fusionarse y perderse en el absoluto. De lo contrario, no puede perderse en esa misma fuerza del absoluto, porque esto es como una cadena. Cada eslabón entonces forma parte de lo que es el camino. Entonces se tiene que dejar el mismo conocimiento, se tiene que dejar la misma sabiduría a las esencias, a las mónadas que están en el camino y que
reciben un día los tres factores de la revolución de la conciencia para poder continuar al absoluto. Entonces esa fuerza, este mismo conocimiento no debe perderse en el camino, en el ascenso hacia las tres montañas. Debe dejarse la huella, debe dejarse ese eslabón para que la persona pueda entrar al absoluto y los que vienen atrás también tengan la oportunidad de entrar. Entonces, eso es el proceso en sí, a la que el iniciado, ya siendo todo un maestro, haber funcionado las dos leyes y tener ya la fuerza para poder ingresar al absoluto, o sea, ya tiene sus cuerpos de luz. Vamos a suponer que el absoluto es como una gran casa. Entonces es una gran casa donde van a llegar ya una cantidad de maestros ya con el 100% de conciencia despierta, con sus cuerpos de luz, pero ellos pueden entrar y salir de la casa, pero no pueden quedarse en la casa hasta que no dejen ese iniciado en el camino, el discípulo en el camino. De lo contrario, no pueden quedarse ya a vivir en la gran felicidad de lo que es el absoluto. Así es como no se pierde el proceso, como no se pierde la enseñanza desde que está en la rueda del samsara hasta llegar de nuevo al absoluto, basado en los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces los grandes maestros que han pasado por la iniciación y que han realizado la obra siempre han dejado un iniciado en el camino, siempre han tenido que imaginemos todo el tiempo que se debe, ya habiéndose fusionado con la ley, ya pudiendo entrar y salir a la casa del absoluto, pero no puede quedarse ahí hasta no tener el iniciado. Por eso la importancia de ese tercer factor, porque se debe dejar ese iniciado. Entonces imaginemos el maestro Samael, a cuántas personas no enseñó, y solamente una sola persona logra seguir en el camino. Igual con el maestro Jesús, que él vino también a realizar su obra, igual con los diferentes maestros, el conde Saint Germain, igual con cada uno de los maestros que han tenido que pasar para que este camino no se pierda, porque tampoco se debe perder, porque se debe dejar el discípulo que va a enseñar correctamente el camino para entrar de nuevo al absoluto. Entonces esta tercera montaña, mientras no se deje un discípulo, un iniciado que haya escogido el camino directo y esté haciendo su revolución de la conciencia con los tres factores, como ya hablábamos, no puede entrar al absoluto a quedarse definitivamente, sino que tiene que entrar y salir. Entonces, como le explicábamos, es que para poderlo entender acá, como en el plano físico, cómo es el absoluto, es la única manera de entrar y quedarse definitivamente y perderse en la felicidad del absoluto. Es la única condición. No hay no doy más detalles porque el discípulo tiene que por sí mismo vivenciarlo. Entonces los maestros no dan más detalles del absoluto porque cada uno lo tiene que llegar a vivenciar. Esa es la tarea para todas las esencias, para todas las chispas que brotan del absoluto. Descubrir los triunfos, los pagos que da la ley y todo lo que las jerarquías le van dando por sus grandes sacrificios. Entonces, como siempre hemos dicho a lo largo
de las conferencias del conocimiento de sí mismo, pues que el camino no es fácil, pero donde se quiere llegar es a la máxima autorrealización del hombre. Entonces es llegar a convertirse en un Dios. Y esto pues suena hasta herejía para muchas personas que no han entendido de pronto este camino, pero que ahí están las claves para que cada uno internamente vaya y pregunte a los grandes maestros. Porque acá el ego contradice, aquí el ego quiere seguir reinando, y cuando en realidad acá esto es un paso, esto aquí es un gimnasio para hacer la creación del sol, para que los seres humanos con cuerpo físico tengan la certeza y se quiten tantos conceptos y teorías inútiles de nuestro intelecto y nos demos a la tarea de comprobar y vivenciar la realidad del espíritu, la realidad de la espiritualidad, de la verdadera espiritualidad, no la que se dice en los sitios pseudoesotéricos, sino la que cada uno vivencia en los mundos internos. Entonces todo lo que la ley paga, todo lo que la ley retribuye al discípulo, lo tiene que vivenciar internamente, porque va hacia la creación de convertirse en un Dios y perderse en esa felicidad del absoluto. Todo esto, entonces vamos a resumirlo acá en un gráfico de la primera montaña, donde se da el cuaternario, ese cuaternario que está relacionado con la creación del cuerpo físico, del cuerpo mental, del cuerpo astral, del cuerpo vital, en lo que es la primera montaña. Recordemos que ahí se van a crear todos los cuerpos solares después de haber prendido el fuego sagrado. En la segunda montaña, entonces acá el iniciado pues termina su proceso en esa segunda montaña, renuncia al nirvana, crea sus cuerpos de oro y se prepara para entrar a la tercera montaña, que es fusionarse con una sola ley, que es la ley del Padre, que es la ley del absoluto, que es el lugar a donde tenemos que llegar con el 100% de conciencia libre. Este en sí es el gran recorrido de fusionar esas dos fuerzas del Hijo y del Espíritu Santo en una sola ley, que es la ley del absoluto. Entonces, aquel que llega a esta cristificación total se convierte en un hijo de la luz y del amor. Entonces, en esta tercera montaña, el que llega a hacer este proceso de la cristificación, recordemos que el Cristo también nos dejó esa enseñanza, que de 1000 que me buscan, uno me encuentra, de 1000 que me encuentra, uno me sigue, y de 1000 que me sigue, uno es mío. Entonces, de 1000 que encuentra el camino, uno lo sigue. Entonces uno lo sigue, es el que empieza a practicar, el que empieza a comprobar, el que empieza a vivenciar el conocimiento. Y de ese 1000 que lo empieza a comprobar y que lo empieza a vivenciar, uno lo sigue, o sea, uno es de él, porque el resto coge por el camino del nirvana. Entonces esta es la conferencia del día de hoy. Es una conferencia pues bastante importante, bastante interesante, que debemos reflexionar. Volvemos y repetimos, esta es una conferencia informativa de lo que sucede en esta tercera montaña, del simbolismo del águila tragándose la serpiente, del sepulcro, pero que cada uno tiene que llegar a vivenciar
en su propio camino, en su propia autorrealización. Y convertirse en lo que es el hijo de la luz y del amor, porque es el amor que va a seguir sintiendo hacia la humanidad, porque debe dejar el discípulo en el camino. Sin él no se puede perder en la fuerza del absoluto. Pues esta ha sido nuestra conferencia de esta noche. Espero que haya sido lo más claro posible para entender este camino, este proceso de las tres montañas. Pues van a haber otras conferencias pues que nos ayudan más a ampliar estos conocimientos para que un día poderlas vivenciar. Entonces, como siempre, pues mi nombre es César Martínez Rincón. Nos pueden encontrar en Facebook en la página Conocimiento de Sí Misma Bolivia 1, o cualquier inquietud que tengan nos la pueden hacer llegar a nuestro WhatsApp, o si no, nos encuentran en el canal de YouTube. Allí van a encontrar las 50 conferencias ya subidas de fase A y las que vamos viendo de fase B. Entonces recordarles pues cualquier pregunta, no teman preguntar a las personas, no teman, que aquí pues estaremos dispuestos a responderles lo más claro posible. Estamos en la lucha por el despertar, estamos en la lucha por un día poder realizar esta obra como cualquier otro maestro, como cualquier otra persona, pero estamos en esa lucha. No somos maestros, no somos iluminados, buscamos la iluminación, estamos en la lucha por llegar a ese camino interno, y entregamos este mismo conocimiento a las demás personas que lo están buscando. Somos sin ánimo de lucro, no buscamos absolutamente nada de esas cosas, solamente entregar este conocimiento a las esencias que quieran autorrealizarse, que quieran autoconocerse, que quieran despertar a su propia luz interior, esa luz que cada uno lleva en su interior y que debe hacer que brille para iluminar sus propios mundos y los mundos de otras personas que quieran autorrealizarse. Entonces, como siempre, mi nombre es César Martínez Rincón. De paso, invitarlos a nuestra próxima conferencia número 13, las 4 clases de Hanan Musen. Pues vamos a dar un espacio corto para cualquier pregunta que tengan. Igual la pueden realizar. Bueno, de nuevo pues agradecerle a todas las personas que se lograron conectar de Bolivia y de otras partes. Perdón, un segundo. No me queda más sino que
desearles una feliz noche, pues agradecerles de nuevo a todos desde Bolivia, a César, a Seila, a Abigail, a Helen, a Charito, a muchas otras personas, a Narciso, que constantemente están pendientes de nuestras conferencias. Agradecerles por conectarse y nos vemos el próximo miércoles en la siguiente conferencia. Que tengan buena noche.